Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy les voy a dejar un material inédito. Es una presentación realizada en Apertura en el año 2012. Les comento que en el año 2012 y en el 2013 se trabajó como tema central el tema del goce, gozo. Lo digo así porque ustedes posiblemente hayan podido ver algunos de los videos que ya subí donde trabajo ese tema, que son del 2013. Si no lo vieron, les dejo la indicación aquí. Si ya lo vieron, hoy les voy a dejar esta presentación que es inédita, nunca la subí a ninguna plataforma, no está en ningún lado, ¿sí? Es una presentación que yo denominé crítica a la estética trascendental en Lacan. De este tema, de esta presentación, a raíz de esta presentación, surgen después una serie de trabajos míos donde utilizo parte de este material. Por eso puede que a alguno de ustedes les suene este tema como una temática que yo trabajé en alguna oportunidad, con lo cual esta es la presentación inicial que da inicio a esa serie de trabajos que con el tiempo lentamente voy a ir subiéndolos al canal para que queden linkeados a este video y bueno, y así poder ver la serie completa. Bueno, no hay más que agregar, es un material inédito, ¿sí? Espero que les guste, no se lo pierdan. Déjenme sus comentarios abajo, suscríbanse si no están todavía suscriptos al canal. Les voy a agradecer que presionen suscribir, me va a ayudar para seguir con los videos, que hay un montón de cosas el año que viene que voy a continuar subiendo con esta sistematicidad semanal, ¿sí? Tratando de evitar los furcios cada vez más. Bueno, les dejo el video, les mando un saludo y espero sus comentarios aquí debajo. Bueno, gracias, nos vemos la próxima. Chao. Bueno, buenas noches. Bueno, hoy el título de mi presentación se llama Inversión de la estética trascendental en Lacan. Bueno, esta presentación se inscribe en la propuesta de trabajo de este año, que es Gozo, como todos sabemos, y los que se incorporaron hoy. Bueno, la propuesta de trabajo del año es sobre el goce. Y de alguna manera, para ir precisando un poco, tal vez tenga que ver con las diferencias conceptuales que pueda haber entre el uso del término gozo y el término goce, como traducción de Jouissance, ¿verdad?, en la enseñanza de Lacan. Un poco quería comenzar por ahí. Considerando entonces esto, que la presentación se inscribe en esta temática, digamos, el título ya de mi presentación creo que ya delimita toda una línea de lectura posible, ya habilita toda una serie de posibilidades para poder pensar este tema. Así que bueno, a partir de lo que se vino trabajando, que venimos trabajando acá en Apertura este año, entiendo que ya en la decisión de utilizar gozo como término, ya se está realizando una apuesta, ¿no? Una apuesta que básicamente consiste en realizar una maniobra sobre goce. Utilizar goce, el gozo ya implica una apuesta a realizar una maniobra sobre goce, con lo cual podríamos oponer goce y gozo de alguna manera. Además podemos pensar a partir de esto que la utilización de goce por parte del poslacanismo también es el resultado de una maniobra, ¿sí?, epistémica, si se quiere. Tal vez goce se puede pensar como el resultado de haber extraído jouissance de la enseñanza de Lacan y llevarlo hacia otro lugar,
hacerlo operante de alguna manera en otro campo conceptual, ¿sí? Bajo el sello de goce, en este caso. Para hablar bien de la comunidad psicoanalítica, tal vez una clave de la operación esta, realizada por el post-lacanismo, tiene que ver con que se hizo o fue realizada sin que se haya notado, ¿no? Con esto de, fue Lacan quien dijo que... Pero eso se puede discutir. Lo que sí es que esta maniobra de extracción seguramente tiene ciertas características, ¿no? Y hoy, con la inversión de la estética trascendental en Lacan, mi intención es hablar un poco sobre eso. Tratar de mostrar, aunque sea un costado, una parte de esta maniobra, ¿sí? Que conduce desde Jouissance hasta Goce. Básicamente, bueno, partimos de considerar entonces a Jouissance como el concepto que tomamos como punto de partida en la enseñanza de Lacan. El poslacanismo estaría operando entonces sobre este concepto, produciendo goce, el concepto de goce, como un concepto inmerso en otra lógica, ¿verdad? Y al servicio de otro programa de investigación. Entonces, en apertura entiendo que estaríamos operando sobre goce a su vez, y en función de llevarlo hacia gozo. Me parece igualmente que hay que estar atento a que no deja de ser una traducción. Ambos términos no dejan de ser traducción. Incluso gozo habría que ver, digamos, no introduce el juego que sí introduce Jouissance como concepto forjado por Lacan. Ustedes saben que Jouissance, cuando Lacan hace uso de Jouissance, pone a jugar estas cuestiones del equívoco entre goza, ¿no? Es con R, ¿no? Al final. Y oigo. Y después. Si es con R es gozar. Es con S entonces, ¿no? Claro, claro. La orden goza. Claro. Está bien. O sea, en Jouissance están en juego este equívoco, ¿verdad? Que en gozo no está. En goce tampoco. De todas formas, bueno, yo quería plantear esto entonces. Si partimos de Jouissance, decíamos que de alguna manera hubo una operación que lo llevó hacia goce, ¿no? Y que podemos decir que el poslacanismo lo llevó hacia goce. Y que acá en apertura este año estaríamos haciendo de alguna manera otra operación para llevarlo hacia gozo. Apertura. Ahora, Jouissance no sale de la nada. Es también una construcción. Y entiendo que obedece a un conjunto de trabajos que va haciendo Lacan para llegar a Jouissance. Bueno, entre estos trabajos creo que se encuentra la inversión de la estética trascendental, que podríamos poner acá. Estética trascendental. Y de alguna manera en el seminario 10 llega a postular que la cambia por, dice así, por mí, invita a los que están escuchando a que lo sigan en llamar a esta estética, a la estética trascendental, cambiarla por mi ética trascendental.
Bueno, la idea con lo cual sería que para pensar esto tal vez habría que pasar nuevamente por acá, ¿no? Más o menos eso es lo que estuve viendo y es lo que un poco les traigo hoy. Cosa nada sencilla, porque de hecho habría que ver de qué se trata básicamente la estética trascendental, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que hoy yo les traigo. Es complejo también porque Lacan lo nombra Kant muchas veces y en referencia a distintas obras de Kant y en relación a distintas cuestiones que va tratando en distintos momentos. Con lo cual hace uso de términos que parece que está diciendo lo mismo, pero no, lo que suele pasar con Lacan, ¿no? Pero en referencia a los conceptos de Kant. Que es realmente muy complejo. Eso me empujó de alguna manera a mí a ir hacia Kant, un poco más profundo. Se puede profundizar más, pero digamos, a engrosar un poco el lente, agrandar un poco el lente para entender un poquitito más de eso. Y básicamente a partir de la última investigación de presentación mía, de que me metí un poco con Kant, con Sade, en realidad buscando alguna pista para abordar el tema del año, goce, gozo. Bueno, encontré mi pista en Kant con Sade, con lo cual fue fructífera la investigación y el trabajo hecho ahí. La pista que encontré en Kant con Sade abre toda una otra investigación en realidad, ¿no? Pero la pista principal es la siguiente: cómo Lacan se refiere en Kant con Sade al tratamiento que realiza Kant sobre la voz. Señala que la voz es un objeto hurtado a toda determinación de la estética trascendental. Lo dice 2 veces en el texto. Lo trabaja, pero lo dice 2 veces. Las páginas son 734 y 730, por si les interesa, de la edición esta en 2 tomos de los escritos. ¿Kant o Lacan? Lacan dice que la voz es un objeto hurtado a toda determinación de la estética trascendental. Y dice más, dice que la fenomenología de Kant falla en ese punto. Con lo cual, bueno, me parece que ameritó seguir un poco por ese lado. Después, en función de eso, seguí por ese lado un poco buscando sobre la voz y bueno, me topé con un circuito que está en el grafo del deseo, que bueno, fui a algunos libros últimamente me pasa esto, que seguramente ustedes en algún punto también. Nada, yo me refería a los libros de Alfredo, fui a buscar los libros de Alfredo y encontré la referencia trabajada allá. Digo que últimamente me pasa con todo. Bueno, en el circuito ahora lo voy a escribir y está trabajado, lo trabajaste en el grafo del deseo, en el capítulo 14. En estructuras clínicas 2, en el capítulo 3. Punto E. Y en modelos, esquemas y grafos también. Está trabajado en las páginas 166 y 167. El circuito es el siguiente. Que, bueno, en realidad no está así presentado en el grafo, pero yo lo voy a dibujar así con fines didácticos para hoy.
como Lacan en su versión del sujeto dice que el grafo sirve para 1 y 1000 lecturas, bueno, este sería el síntoma, ¿no? Bueno, y acá en en esta arista o vértice. Arista. En esta arista, acá figura vos, y acá esta arista es la que no figura originalmente en el grafo de Lacan, es la que está incluida con el cierre del 8 interior en el libro de grafo del deseo, que daría este circuito. Con lo cual la voz y jouissance, bueno, me parece que están dentro de un mismo... Es posible de trabajar, digamos, me parece que uno puede conducir al otro. Como le decía, amerita toda una investigación aparte del objeto voz, me parece. Y bueno, espero poder dedicarme un poco la próxima vez a eso. Y en función de esto estaba pensando en esas distinciones pequeñas. Quiero introducir algo para decir en relación a esto. Esas distinciones, las distinciones pequeñas. En una de las presentaciones de las diferencias entre Lacan y Freud, se hablaba de, vos traías, Alfredo, una distinción que son muy precisas. Está trabajado en Lacan, yo lo encontré buscando sobre el objeto voz. Esas distinciones, por ejemplo, esa de que los objetos oral, de la pulsión oral y anal, se relacionan con la demanda del otro, y la escópica y la invocante con el deseo, que queda de alguna manera. Esas pequeñas distinciones me parece que son centrales, son de mucha utilidad al momento de ordenarse un poco para trabajar. Con lo cual me parece entrever algo más en relación a eso. Si de alguna manera se puede pensar o se puede tomar o retomar, no sé el grado de precisión en realidad, de esto que traía yo en la presentación anterior y que nombró Aide, incluso Martín, que Lacan trabaja en el seminario 5, en la clase 14, de una cierta inversión del gozo y el deseo, o cierta posición en relación a una escala invertida entre el gozo y el deseo. Bueno, tal vez se puede pensar de alguna manera que, ya le digo, no sé el grado de precisión, pero tal vez dentro de los objetos de la pulsión que están relacionados al deseo del otro, el objeto de la pulsión escópica esté más, no en forma absoluta, ¿no?, pero sí más relacionado al deseo, al objeto en su faz de causa de deseo, y la voz en su faz de gozo, digamos, la aparición del objeto en su faz de gozo. Me parecía que podía ser en algún punto pensado así. Bueno, pequeño intervalo, no sé si tienen algún comentario antes de proseguir. O sea que propones oral y anal demanda, escópico invocante deseo. En el 10 Lacan hace ese arco, pone oral, anal, fálico, escópico invocante. Entonces cortas demanda, deseo,
y a su vez del lado de deseo, en escópico quedaría deseo y en invocante gozo. Así. Sí. Sí. No en forma absoluta, ¿no? Pero tal vez... No son articulaciones. Sí, sí, sí. De hecho, se sigue plenamente cosa, oigo, tomándolo no como un jueguito de palabras. Claro. Bueno, continúo. Una apertura. Sí, Porque nosotros viste que vos querés decir gozo y decís goce. sí. Pues ya estamos fritos. Ya somos lacanianos. Para dejar de serlo y caminar 30 años por el desierto, sin celular, sin internet. Jodido. La invocación no es cualquier ejercicio de la palabra. Pues dice rápido, oral, anal, fálico, escópico, invocante. Y como el juego de nene, piqui, 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 son palabras. Después de 3 veces ya son palabras que... Ya está. Ya lo sabés, decís las 5, Claro. ya está. Pero la invocación es una modalidad muy peculiar de la palabra. Y es una que la articula a Dios. Por eso el goza el mandato. Digo, porque uno dice escópico, deseo, invocación, parece que son juegos trascendentes de palabras. Pero la que se llama invocante es un mundo, ¿eh? Sí, sin duda. ¿Por qué no se llama voz? Porque ya está inscripto dentro de una lógica que indica que eso no es juego de palabras. El mandamiento a goza y la respuesta a oigo. Y su respuesta con oigo. A partir de esto me surgió una duda a mí. No sé si el síntoma, ¿esto se traduce como significado del otro? Sí, ese minuto. Sí, Se me plantea la duda entre significado y sentido sí. en relación a esto mismo. Eso. No sé si son equivalentes, sentido y significado, si pueden ser equivalentes. Sentido. ¿Cuál fue tu duda? Si significado del otro en el síntoma, en el grafo. Se articula abajo de todo con sentido. El sentido es más allá del significado. O sea, el significante es, supongan lingüísticamente, una cadena de fonemas. Una cadena restringida de fonemas. Y los fonemas son elementos diferenciales, no consistencias de sonido. Tenemos un conjunto X de fonemas, no la batería de la lengua. Sí. Un conjunto articulado de fonemas que son los significantes. Lo que eso quiere decir es el significado. El problema es cómo indicar el significado. Si yo digo, ¿me podés traer un café? El significante es, ¿me podés traer un café? El significado es, ¿me podés traer un café? ¿De qué otra forma lo diría? Ahora, Pegar eso. ¿cómo? ¿Cómo despegar? Siempre lo difícil es cómo definir el significado. Porque tengo que de vuelta hacer uso del significante. Y qué mejor forma de hacerlo que aquella a la cual articulé el significado. O sea, me puedes traer un café. Lo que eso quiere decir es, me puedes traer un café. Igualmente es lo que quiere decir. No lo dice. Es lo que quiere decir. El sentido es, eso es lo que me quieres decir. Que te traiga un café. Pero ¿qué me quieres decir con eso? Porque cualquiera de ustedes podría haber dicho, mira gordo, levantate y traételo vos. ¿Qué pelotudo? ¿Un café? Y suponte, ¿me puedes traer un café, por favor? Y ella diría, ¿y este pelotudo? Todo el mundo se dio el café y este sentadito, andátelo, boludo. ¿O qué me quiere decir con eso?
Esa es la dimensión del sentido, que es cuando en el significado entra la pregunta por el otro. Esto es lo que me dices, eso es el significado. Pero es indistinguible del significante, porque ¿cómo lo voy a presentar? El sentido es ya la entrada del otro. Esto es lo que me dices, ¿qué me quieres decir con eso? ¿O qué quieres? ¿En qué sentido lo decís? Claro, sentido sería la entrada de la pregunta por la posición del otro. Una separación dentro de las operaciones, las posiciones del sujeto. Lacan lo trabaja en escenario 11, articulando la separación. Y obvio, porque la pregunta por el otro adviene en la separación. El sentido entonces es más allá del significado, con lo cual hay que tener la cadena significante, hay que establecer lo que eso quiere decir, y luego la pregunta por qué quiere el otro al decir eso. Eso sería el sentido. Es en el sentido donde Lacan dice que no puede ser exhaustado. No lo dice del significado. El significado es qué es lo que quiere decir. No lo dice. Pero no hay un problema del colmamiento. El problema del colmamiento viene en el sentido. O sea que el colmo del sentido es el sin sentido. O sea, si vos vas, cuenta un chiste. Alguna de las chicas presentes no lo entiende. Supongamos, es un ejemplo. Supongamos que alguna de las chicas presentes. Podría ser un chico, pero es un ejemplo que yo doy. Supongamos que alguna de las chicas presentes no lo entiende. Supongamos. ¿Sobre qué estaría preguntando? Como es un chiste, ya está en juego el más allá del significado. Mira que tan familiarmente lo tratan. ¿Dónde está el significado? Ahora, cuando yo quiero explicarle a la chica, de hecho las ciencias, los primeros manuales de divulgación de ciencias fueron siempre para princesas, no para príncipes. Sí. No, en serio, ustedes creen que es un chiste, pero es un chiste consistente. Es a las chicas que los científicos les presentan. El libro de divulgación es para mujeres. Así nació, es así. Ahora, si uno le quiere explicar el chiste a una chica, lo que está tratando de explicarle es el sentido. Bueno, no se puede explicar el sentido. Pero guarda que eso no quiere decir que no se puede dar el significado. Porque si no hubiese posibilidad del significado, no habría traducción. Y traducción hay. Traductore, traditore. Hay problemas, pero traducción hay. Eso se puede. Lo que no se puede es colmar el sentido. Okay. O sea que si uno sigue en el sinsentido. Y ahí cuando la chica te dice, esa boludez. Esa boludez se ríen todos los tipos. ¿Qué boludez? Dice la otra. Y es ahí cuando uno se encontró con la falla de querer explicar el sentido. Con lo cual, si ahí aparece sentido, oigo sentido, está fuerte Dios ahí, o está el otro. El otro con mayúscula. Bien. Gracias por la aclaración. Ahora quería, antes de regresar a la estética racental, porque nos abrimos un poco, quería traer una referencia más sobre el tema, que es la edición de un libro que encontré de Miller, que es muy interesante, que se llama Lacan. Así con K, Lacan. El libro Lacan, si lo buscan, es más, está Lacan. El libro es la transcripción de unas jornadas que se hicieron en Barcelona en 1999. Y bueno, en la introducción comenta que a partir de la lectura de Kant con Sade, comenta Miller que iban a hacerse estas jornadas y se despertó un interés sobre las tesis kantianas que estaban contenidas en su libro Crítica de la razón práctica. Con lo cual, cuando llegan a
cuando comienzan las jornadas, el tema se volcó definitivamente sobre eso. Todo el tema rondó a través de crítica de la razón práctica, Kant, y bueno, se trabajó sobre Kant. Ahora, lo que dice Miller, que es verdad, hace referencia a cómo Lacan conforma el título de Kant con Sade, donde, supuestamente esto lo dice Lacan, Sade revela una verdad de Kant, ¿sí? Y les leo el párrafo pequeño de cómo lo dice Miller. Dice: Lacan se sirve de Sade para revelar algo de otro autor, y a través de eso también revelar algo del psicoanálisis. Aquí quizás, en las jornadas, se trata más de Lacan con Kant. Es decir, que vamos a utilizar algo de Kant para revelar algo de Lacan. Será eso finalmente Lacan con Kant. Bueno, entiendo que si tomamos esto de que Lacan produce una inversión sobre la estética trascendental o sobre varias de las tesis de Kant, como que las toma como necesarias para seguir adelante con su enseñanza, es interesante cómo acá, en esto que dice y en el libro Lacan, Miller de alguna manera está revirtiendo con claridad esa inversión que de alguna manera produce Lacan sobre Kant. Dice que... ¿Hablaste más o menos de la estética trascendental? No, todavía no. Pero vas a hablar. Es la idea, sí. Sí. Entonces, bueno, fíjense que me parece que es de interés y de alguna manera confirma o sostiene un poco más esto del trabajo de Lacan sobre esta tesis de Kant. Para orientarse, para pensar en la estética trascendental, habría que primero ubicar algunas cuestiones. Los libros de Kant. Que el nombre de Kant ya es pesado. Ustedes saben que el nombre ya a uno le genera una cuestión de aburrimiento. Es un tipo muy riguroso, muy preciso, demasiado, ¿no? Muy puntilloso. Cuando él salía a pasear, los vecinos ponían en hora el reloj. Claro. Hay muchas historias así alrededor de eso, de la forma de ser. Si él salía, uy, no, te vas a las 2. Claro. Sí, es impresionante. Y se nota en sus libros, ¿no? Que son muy valiosos, además. No por caro, digo. Pero bueno, habría que diferenciar tres de los libros. Que yo había uno que no tenía en cuenta hasta ahora, que es el tercero de una tríada que queda conformada, que es Crítica del Juicio. La Crítica del Juicio es el tercero de los libros que entiendo forman una tríada de Kant y que Lacan lo menciona también. El primero ya hemos hablado y ustedes lo han escuchado nombrar, que conocen, todos conocen, Crítica de la Razón Pura, que es donde introduce la estética trascendental. Luego tenemos Crítica de la Razón Práctica, que es el libro sobre el cual trabaja básicamente sobre las tesis que se manejan ahí. Se apoya el artículo de Kant con Sade, donde trabaja el imperativo categórico Kant y el desarrollo de la moral de alguna manera en el punto en que es puesta en acción. Y por último, el último libro que yo desconocía, en realidad no tenía claro, que es Crítica del Juicio, que es el último de los libros de Kant, que yo ubico como parte de esta tríada, donde trabaja el juicio estético en relación con lo bello y lo bueno. En relación a lo bello y lo bueno. No lo leí el libro, lo desconozco, en realidad sé que trabaja esto, por lo que dice Lacan y por lo poco que pude investigar, no tuve tiempo de leerlo en realidad, pero sé que ahí trabaja el juicio estético en relación con lo bello y lo bueno, y que de alguna manera es influencia para el romanticismo alemán después, lo que trabaja Kant en este libro. Es una influencia importante para todo lo que es el romanticismo alemán. Y menciona esta distinción porque cuando Lacan habla de estética, y esto que digo es parte obviamente del uso posible que aportan los buscadores, ¿no?
uno se puede meter más o menos, pero es parte de esta herramienta poder decir esto. Que hay veces que Lacan, cuando nombra estética, se refiere a la estética en relación a la crítica. Lacan. Cuando Lacan está hablando de estética en Kant, está bien tu aclaración, cuando Lacan habla de estética en Kant, a veces lo hace en relación a la estética de la crítica del juicio, es decir, a la estética, el juicio estético en relación a lo bello y lo bueno, y en general no lo aclara, las veces que yo pude verlo, no aclara que está hablando de esa estética. Y en otras oportunidades habla de la estética en términos de estética trascendental. Ahí sí aclara, en general lo aclara, directa o indirectamente. Cuando lo aclara directamente es porque dice, estoy hablando de la estética trascendental. Y cuando lo aclara indirectamente es porque introduce otro concepto que tiene que ver con la estética trascendental, como por ejemplo la intuición pura o algún otro. Pero no distingue del todo, no delimita del todo cuando habla de estética de una manera o de otra. Así que bueno, lamentablemente tengo que hablar de la estética trascendental. Es corto, la desmenucé lo bastante. En realidad desmenucé bastante esto porque obviamente no se puede bajar todo lo que es la estética trascendental. Hice un pequeño recorrido de cómo se llega a la estética trascendental en Kant. Y después, por último, para finalizar la presentación, tengo algunas citas de Lacan haciendo mención a la estética trascendental y planteando cómo esta debe ser cambiada, reemplazada. Bueno, ustedes saben que la estética trascendental está en este libro de crítica de la razón pura, ¿no? En este libro voy a decir algo que he dicho algunas veces sin profundizar. Voy a pasar por arriba un poquito esto. En este libro bueno, empieza a realizar un planteo bien minucioso de las formas en que se organiza el pensamiento, ¿sí? Y establece una primera distinción entre, muy sencilla primero, después va complejizando, es entre los juicios a priori, o sea, independientes de la experiencia, y los a posteriori de la experiencia o empíricos, ¿sí? Primera distinción básica. A partir de eso, Kant plantea que hay juicios a priori que son absolutamente a priori de toda experiencia. Que estos son los juicios puros. Entonces, lo que hace Kant es sostener algo que no va de suyo, que en el conocimiento humano hay juicios puros a priori, en principio. Hay existencia de juicios a priori puros. Y por lo tanto, partiendo de eso, lo que dice Kant es que la filosofía necesita una ciencia que determine la posibilidad y la extensión de todos los conocimientos a priori. Básicamente porque se relacionan con preguntas como, por ejemplo, si es posible la matemática pura, si es posible la física pura, con la metafísica, ¿sí? ¿Cómo son posibles estos juicios? Se pregunta, ¿no? Se pregunta si es posible la metafísica como ciencia. Y todo esto a partir de sostener que existen los juicios puros a priori, en los cuales no interviene absolutamente nada de la experiencia. Después hace una nueva división, que ustedes saben, sintéticos y analíticos, pero parte de nombrar como, de darle existencia a los juicios puros a priori.
Entonces, como dice que es necesario partiendo de esto, de la existencia de este tipo de juicios, Kant lo que dice es que existe la necesidad también de una ciencia, es necesario una ciencia que puede llamarse crítica de la razón pura, que permita estudiar esta facultad del conocimiento a priori. Dice que una crítica de la razón pura lo que haría es permitir la depuración de nuestra razón, la guardaría de errores, ¿sí? Con el fin de poder estudiar los conocimientos a priori. Entonces postula la necesidad de una crítica de la razón pura. Sin embargo, esto es en pos de otro objetivo. La crítica de la razón pura es realizada y encarada en pos de otro objetivo. Es un trabajo introductorio, la crítica de la razón pura. Y el objetivo es la conformación de una filosofía trascendental. Dice que es un objetivo demasiado ambicioso, porque, bueno, es inmenso, ¿no? Y que hasta el momento basta con conformarse con una crítica de la razón pura que pueda permitir encarar en otro momento, o que alguien lo haga, la conformación de una filosofía trascendental. Porque trascendental para Kant es todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos que se conocen, sino de la manera en que se conocen. En tanto debe ser posible a priori, dice. Acá volvemos de vuelta al tema central, el conocimiento a priori, puro. Entonces, dice que para encarar semejante proyecto es necesario realizar una crítica a la razón pura, ¿sí? ¿Cómo ordena el proyecto de la crítica de la razón pura Kant? De la siguiente manera, que es algo que ordena también en crítica de la razón práctica. En forma invertida lo hace, pero también lo hace de la siguiente manera. Lo ordena así. Primero, postula una doctrina elemental y una metodología de la razón pura. La doctrina elemental la divide en dos partes. Una es la estética trascendental y la segunda es la lógica, es una lógica trascendental. Así ordena crítica de la razón pura Kant. O sea que la estética trascendental conforma la primera parte de la doctrina elemental de todo el proyecto. La estética trascendental es la doctrina trascendental de los sentidos. Esto es porque supuestamente las condiciones bajo la... A ver. Es la doctrina de los sentidos. Y la lógica trascendental va a tratar sobre la forma en que son pensados los objetos, que no son dados a través de la estética trascendental. A través de la... Sí. Que sí no son dados. Que no son dados. O sea, en la estética trascendental, en tanto doctrina de los sentidos, nos son dados los objetos por medio de impresiones sensibles, y en la lógica trascendental trata sobre cómo esas impresiones son pensadas. Entonces, es interesante porque al leer a Kant aparecen un montón de palabras que están plenamente introducidas en nuestro sentido común, pero que en la obra de Kant tienen un sentido específico. Por ejemplo, se las voy a nombrar.
la intuición, ni más ni menos, la sensibilidad, que son parte, me parece que llegan a través del romanticismo alemán, la sensibilidad, la sensación misma, el fenómeno, no sé si habrá otra excepción, conforman todo un sistema que no siempre coinciden con lo que nosotros entendemos por sensibilidad. Así que bueno, haciendo un pequeño resumen de la estética trascendental, voy a nombrarles dos conceptos y después un resultado. La intuición, supuestamente, para Kant, en la estética trascendental, se refiere a la forma en que los objetos son pensados. En realidad, a la forma en que un conocimiento se refiere a los objetos. ¿Sí? Ya que la intuición, dice, se verifica solo cuando el objeto nos es dado, cuando el objeto afecta al espíritu de cierta manera. La sensibilidad es la receptividad o capacidad de tratar o de recibir estas representaciones por el hecho de ser afectado por los objetos. O sea, intuición y sensibilidad están relacionados. En forma sencilla, de alguna manera, la intuición es la forma en que son pensados los objetos, y la sensibilidad, la forma en que, la receptividad que, la posibilidad de recibir, dice, representaciones, o que se generan representaciones por el hecho de ser afectados por los objetos. Así pues, dice así Kant: por medio de la sensibilidad nos son dados objetos y ella sola nos proporciona intuiciones. ¿Sí? Es complejo, realmente, porque hay que entender todo el sistema. Lo que sí aparece acá son las intuiciones puras, como parte de la estética trascendental. Las intuiciones puras son formas puras de la sensibilidad. Y se encuentran, son a priori de la experiencia, se encuentran a priori en el espíritu, dice. Y sin un objeto real de los sentidos o sensación, son a priori de toda experiencia, las intuiciones puras, que básicamente son tiempo y espacio. Supuestamente, tiempo y espacio son intuiciones puras, a priori de toda experiencia. Que esta es la conclusión fundamental de la estética trascendental. Es que el tiempo y el espacio son formas a priori de la sensibilidad, que el psiquismo son formas que el psiquismo impone a todo lo que puede ser conocido. A todo aquello que va a ser conocido antes se ordena en términos de tiempo y espacio. En forma completamente a priori de cualquier experiencia. De alguna manera, la estética trascendental ubica el antes, el después, el adelante y el atrás. Ante todo pensamiento. Ubica lo que está adelante, lo que está atrás, lo que viene antes y lo que viene después. Opera en forma a priori, supuestamente. Con lo cual no se puede zafar de eso. Eso viene dado. Lo que estoy diciendo ahora está después de lo que dije antes y está antes de lo que voy a decir después. Me parece que lo que trabaja Lacan en esto de lo dicho, en el atolondradicho, lo dicho pues, es olvidado, esa que se diga, me parece que un poco juega o pone en juego una ruptura de esto. Bueno, esta es la estética trascendental, básicamente. Y Lacan la ataca desde distintos lugares, que ahora tengo para comentarlos. Sí, un intervalo. Un pequeño elemento más, y es que el tiempo sería la sensibilidad de lo interno,
y el espacio la sensibilidad de lo externo. O sea, también se arma una distinción interno y externo a partir de tiempo y espacio. Y ahora una pregunta. Sí. ¿Y en espacio es bidimensional? ¿Es adelante, atrás? ¿Es bidimensional? Sí. Yo creo que es... La verdad no lo sé, vi con precisión. ¿No hay arriba abajo? Ah, sí, arriba abajo también. Porque vos dijiste adelante y atrás. Sí, no, está bien. No, no lo dije, no mencioné arriba y abajo, pero sí. O sea, es una ubicación espacial en 3 dimensiones, en realidad. Arriba, abajo, adelante, atrás. Sí, una cosita que para Kant el exterior de la razón no es conocible de por sí. Lo que existe por fuera de la mente es un caos de sensaciones, dice. Entonces no hay un objeto, ¿sí?, que sea aplicable a una razón. Sí. Sería la lógica aristotélica, ¿sí? La razón, el conocimiento es la adecuación de la mente a un objeto. Acá no habría un objeto, sino que el objeto se construye con algo que le pone al caos de sensaciones la razón. En primera instancia es este ordenamiento temporal-espacial. Y después vienen las otras categorías, entre las cuales está realidad. O sea que lo real es lo que existe, ¿sí?, para una razón que funciona sobre un caos de sensaciones que él llama noúmeno, es decir, eso no se puede conocer. Bien. O sea, no hay acceso directo al objeto. No. Es que no hay objeto. El objeto es para la razón. Y ese me parece es el modelo de la representación. Digo, porque vas a Sí. ponerlo a Lacan, me parece que es un modelo representacional. Completamente. Lo real es la representación del noúmeno, fenómeno. La teología del fenómeno Claro. es la representación del noúmeno. Pues Lacan lo toma del noúmeno, ¿verdad? En algún momento. Bueno. Bien. Sí, este tema de Kant, digamos, filosofía amerita, no amerita, digo, está buenísimo poder meterse con más profundidad, de interés, me parece que ilumina un montón de cuestiones. Ramiro, quizás vos vayas a eso en tu presentación, pero me parece, ya que se abrió un poco la discusión, que cuando Kant trabaja espacio y tiempo, lo trabaja estrictamente a la letra de la física newtoniana. Es decir, considerando espacio y tiempo como absolutos, el espacio en tanto tridimensional y el tiempo tal cual se transcurre en el sistema de referencias en el cual nos movemos cotidianamente. Una de las claves de la, no sé si crítica de Lacan o de la inversión de un tiempo lineal. Un tiempo lineal. Una de las claves de la crítica de Lacan, que se falla de eso, es, por ejemplo, que en Posición del Inconsciente propone un espacio topológico y un tiempo reversivo, o sea, subvierte totalmente con esta lógica kantiana, es decir, que se reduce en última instancia al programa de pensamiento occidental de la física newtoniana, que después se trasladó a diversas esferas del pensamiento. Sí, algo más, sí, te agradezco la mención. ¿Sabes qué? Algo más en relación a esto, que en algún punto correlaciona espacio con geometría y tiempo con aritmética. Kant. Sí. Que me parece que también puede ser un punto para trabajar. Bueno, y ya que estamos, Frege, la discusión Ahí está. con Kant es justamente ahí, que si el número ¿sí?, es sintético, Claro. ¿no? es una propiedad de las cosas o es analítico, Claro. en el sentido que está dado en relación a la razón. Bien. Bueno, estamos bien en tiempo, menos 20,
y me parece el momento para que les traiga algunas pequeñas citas, son algunas, de 2 seminarios, en realidad traigo del 9 y el 10, que no son cualquiera. Después hay más, hay en el 12, en el 13, en el 17, en el 21 y en el 22. Se refiere, y en algunos de los escritos, donde se refiere puntualmente a la estética trascendental. Pero, bueno, en el 9 dice, por ejemplo, en la clase 11, es absolutamente claro, no se puede admitir como sostenible la estética trascendental en Kant. Y espero hacerlo sentir justamente por lo que voy a mostrar que es conveniente sustituirle. O sea, es contundente, ¿no? Lo que dice. Y aclara también acá que no es sostenible por el simple hecho que está fundamentalmente apoyada en una argumentación matemática que corresponde a la geometría euclidiana, y dice que, yendo al libro de apunte de cualquier estudiante de matemática más o menos avanzado en la actualidad, caen muchos de los postulados, se pueden cuestionar muchos de los postulados que aparecen sosteniendo la teoría de Kant de la estética trascendental. Muchos de los postulados matemáticos. Bueno, también de lo que decía Federico, Claro. el tiempo-espacio como Física, sistema de coordenadas absolutas, al pasaje de la realidad. Sí, y habla algo que la verdad no me detuve del todo. Acá no, él dice otra cosa. Lo que él está diciendo es que eso lo que citaste de Lacan Sí. es de Bertrand Russell. No lo tomás de Bertrand Russell. Quien dice que hasta la época de Russell se enseñaba geometría con los elementos de Euclides. Abajo hay una notita a pie de página de Russell que dice: me he enterado que ya no lo usan más. Arriba dice: es increíble que se siga utilizando. Como si fuese un sistema axiomático, racional, el primero de Occidente, que está basado absolutamente en prejuicios intuitivos, groseros de Euclides. Entonces lo que está atacando acá Lacan no es la física, sino la geometría euclidiana, que nosotros la consideramos formalmente establecida, pero es un mito absolutamente mítico. Creemos que el problema es el quinto postulado, pero todos los fundamentos de la geometría euclidiana son prejuiciosos. No es científica la base de la geometría euclidiana. Sí, de eso está hablando. Eso es lo que está proponiendo acá. No está hablando de la física, está hablando de la geometría euclidiana. Sí, de eso. Habla de si por un punto pueden pasar. Claro. Sí. Ahora, claro, en ese tema. Bueno, después, un poquito más, en la clase 12, la siguiente, dice que es cierto, como nos dice Kant, que hay una estética trascendental. Lo creo, dice. Simplemente creo que la suya no es la correcta. Después, en la clase 19, está hablando del deseo, ¿sí? Y está explicando por qué hizo tan largo el rodeo. ¿Dónde? En la clase 19. Estamos en el 9, ¿no? Seminario 9. Siempre la referencia de búsqueda es estética trascendental, ¿sí? En la clase 19 está hablando del deseo y dice que si hizo tan largo el camino, el rodeo, para que aprendan, en una dimensión distinta el tema del deseo, por lo siguiente, dice, está hablando de eso, ¿no? De por qué hizo tan largo el camino para llegar al deseo tal como lo plantea. Dice así, cito: es el que se trata ahora de alcanzar, el deseo visto desde otra dimensión. Es el que se trata ahora de alcanzar, de hacerles concebir algo de una estética trascendental que no debe ser aquella hasta aquí recibida, ya que es justamente en esta que el lugar del deseo se ha sustraído hasta el presente. O sea, está diciendo que en la estética trascendental, hasta aquí recibida, la de Kant, es donde el lugar del deseo se sustrajo hasta el presente. Y miren lo que dice después, justo después: los conduzco por este camino. Se trata de escapar a la preeminencia de la intuición de la esfera, en tanto que de alguna manera ella comanda muy íntimamente, aun cuando no pensemos en ello,
nuestra lógica. Pues seguramente si hay una estética llamada trascendental que nos interesa, es en la medida en que domina la lógica. Es de importancia, me parece, ¿no? Esto que está planteando. O sea, relaciona la lógica de la esfera con la estética trascendental. Y adentro afuera, ¿no? Porque Tal cual. Y dice que si es necesario trabajarla es porque domina nuestra lógica. Un poquito después, dice, está hablando del falo. Dice, por ahora lo que se nos propone es encontrar un modelo topológico, un modelo de estética trascendental que nos permita dar cuenta a la vez de todas esas funciones del falo. Y por último, tengo 3 cortitas del seminario 10, que veíamos que es uno de los seminarios donde más nombra a Gosse, según incluso se introduce el objeto A, ¿no? Como dice, con la constitución del A, que es aquel resto, residuo. ¿Qué clase estás citando? Clase 3. Con la constitución del A, que es aquel resto, residuo, objeto cuyo estatuto escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen especular y las leyes de la estética trascendental, escapa. Ese objeto, bueno, cuyo estatuto es tan difícil de articular para nosotros que por él entraron en la teoría analítica todas las confusiones. Pero dice que ese objeto que escapa de la imagen especular y de las leyes de la estética trascendental. Clase 7. De igual modo, designar al pequeño a por el término objeto es un recurso metafórico. No hablaré de lo que sucede con la objetividad en el campo de la ciencia, y hablo de nuestra ciencia en general. Saben ustedes que desde Kant ha padecido algunas desgracias, todas las cuales se deben, en el seno de ese objeto, al hecho de haber querido dar una parte excesiva a ciertas evidencias, particularmente a aquellas que pertenecen al campo de la estética trascendental, como por ejemplo considerar evidente la independencia, la separación de las dimensiones del espacio con respecto a las del tiempo. Bueno. Ahí ya sí podríamos considerar que es una crítica de la física. Ahí sí. Porque se trabaja con espacio-tiempo sin entrar en la consistencia. Pero se produce... vamos a decirlo como en la tele. El tiempo como cuarta dimensión del espacio. Sea lo que eso quiera decir, ya no quedan distinguidos en los gemelos por uno es interno y otro es externo, sino que son ambos dimensiones de una única X que tiene 4. ¿Se entiende lo que digo, no? No solamente que el tiempo es interno y el espacio es externo, que esto funde interno y externo, sino que si a su vez uno es interno y el otro es externo, están separados. Están separados como lo más profundamente puede estar separado. Por eso lo esférico que le critican a Kant. Porque uno sí entienden que el tiempo y el espacio en el sistema kantiano se caracterizan no solamente por ser absolutos, eternos, sino por estar absolutamente separados, ya que fundan la separación misma del interno y el externo. Y Lacan ya trabaja que es insostenible desde la ciencia esa separación. Constituyen un único continuo. Tiene que trabajar con topología, o sea, la matemática que sustenta la relatividad general de Einstein es topológica. Entonces, va por el lado. Bien. El fracaso de Lacan es tremendo. Todo esto al pedo. Todo al pedo. Salvo 15 millones que están acá, millones de niños que son locos. 15 locos acá. Esto es perdido total. Toda la fundación. Es impresionante el fracaso. Habló al pedo 30 años como ninguno.
Y bueno, Estaba pensando que qué interesante lo que traía Ramiro sobre esa conferencia o esa jornada Lacan. de Lacan, en donde finalmente lo que se termina trabajando es la estética trascendental, pero de Kant. claro. Sí. Sí, yo entiendo que es eso lo que pasa. Gosse está inmerso en la estética trascendental de Kant, completamente. Y jouissance como concepto nuevo no puede tomarse en cuenta de Lacan si uno no ataca la estética trascendental. Tal cual. O sea, la topología no es que es metáfora, es condición sine qua non para poder articular el concepto de Lacan. Si no, no entran. Y tienen que ser reconducidos a Freud o a cualquier otro autor que se sostenga en la estética trascendental. Por eso, esta es la última cita entonces de la clase 22 del seminario 10, que es el donde plantea el reemplazo que le llama su ética trascendental, que es muy bella la cita tal vez no tanto, en la clase 22. Dice, lo que indica la manera en que pretendo vincular la función original del objeto A como causa del deseo, significa la transferencia de la cuestión de la categoría de la causalidad, de lo que yo llamaría con Kant la estética trascendental, a lo que, si ustedes consienten, llamaré mi ética trascendental. Y después dice, convendría que los filósofos hicieran su trabajo y se atrevieran a formular algo que nos permitiese situar verdaderamente en su lugar a esa operación, que indico diciendo que extraigo la función de la causa del campo de la estética trascendental de Kant. Convendría que otros indicaran que esta es apenas una extracción en cierto modo pedagógica, porque hay muchas cosas que conviene extraer de dicha estética trascendental. ¿Qué clase es esa? 22. Así que bueno. ¿Tienes idea a qué se refiere con la causa en la estética trascendental? No llegué a buscarlo con precisión. Pero yo creo que Hume es anterior a Kant, ¿verdad? Creo que Kant discute con Hume y Hume hace una propuesta sobre la causalidad que Kant responde. Y causa es una de las 12 categorías de la estética trascendental. Está tiempo y espacio de la intuición, y después tenés la función del intelecto, que tiene 12 categorías que ubica. ¿Sí? Entre ellas objeto, causa. En un sistema, el de Newton. Quien le provee mundo a Kant es Newton. Luego, lo que hace Kant es una operación intelectual sobre el mundo visto por Newton, que para Kant es indudable que es así, que será eternamente así. O sea, es una posición epistémica peculiar. Toda teoría científica que se valga de tal tiene que estar basada en estos principios. Otras, ya está. Que es una forma de entender la ciencia que muchos autores de esa época la tenían como casi acabada. Sí. Faltaban 2 o 3 detalles, Pacto Helmholtz. sí, ya estaba casi lista. Pero lo que Lacan propone es que es una ética trascendental, porque lo que como Kant está absolutamente certero en qué es la estructura científica del mundo, la estructura del mundo provista por la ciencia con la que él opera, lo que se le escapa es que es una posición. Lo que no sabe Kant, porque Newton tampoco lo sabe, no lo pueden saber, es que lo que ellos hacían en esa descripción del mundo es asumir una posición sobre el mundo. Igualmente podrían haberlo sabido, porque, por ejemplo, Newton asume una posición en la polémica de la luz. Si es una posición vibratoria, la de Newton es corpuscular, obvio. Que igualmente fue el descubrimiento de Einstein, por el cual le dieron el Nobel, de que fue corpuscular.
Pero lo que estos autores niegan es que estén asumiendo una posición. Lo que les está velado, por la posición que asumen, les está velado que asumen una posición. Que es lo mismo que le pasó a Freud. Freud estaba en la certeza del descubrimiento. Es que las cosas son así. Claro. Y uno, es objetivo. ¿Cómo? Que es objetivo. En cierta medida se puede decir que es objetivo, aunque como bien decía él, para Kant no hay acceso directo al objetivo, al objeto. A pesar de lo cual, el saber es cierto. Es cierto y se puede decir autogarantizado. Y por eso mi ética trascendental no es tanto la ética de Lacan, el deseo del analista, el deseo decidido, la responsabilidad. Si el análisis va mal es culpa del paciente, eso que es la responsabilidad subjetiva. Sí, sí, es el equivalente de la resistencia del paciente. Obviamente, no porque tanto fanatismo de los lacanianos con la responsabilidad subjetiva. El Poncio Pilato, siglo XXI. Pero Lacan no está hablando de ninguna ética, ¿eh? No está hablando de ninguna ética, la ética del deseo, la ética del deseo decidido, la ética del sacrificio, la ética cristiana, judío. No está hablando de eso, lo que está diciendo es que lo que se postula como trascendental es a partir de una posición que se asume. Y atención con posición que se asume. No es subjetivismo. Porque ese es un problema delicado. No es subjetivismo, o sea, la posición que asumo yo, la posición que asumes tú, cada uno asume una posición, y entonces estamos con la sabiduría de Jacques Miller, que dice que el fantasma de Lacan es que uno habla de la feria según le va, o la realidad se ve según el cristal con él. No es eso, ¿no? La posición que se asume son las posiciones determinadas por las opciones del sistema teórico y qué lectura se hace de este sistema teórico. Son posiciones personales. Y también disuelve la idea de que hay una realidad objetiva. La idea de que hay una No, eso realidad seguro. objetiva, pero también en el fondo todo esto está que... No, pero claro, si hay una posición es que no hay algo que esté antes que la posición. Lo que está es a consecuencia de una posición. Pero la posición que asumo, quería destacarlo, la posición del analista no tiene que ver con la neutralidad, el análisis del analista, lo que experimentó, ¿cómo se decía? No, ¿qué era lo que venía del analista en mi época cuando yo era joven? Que venía del analista, el paciente de contratransferencia. La contratransferencia tiene que ver con los puntos ciegos del analista. Los puntos ciegos del analista son todas las cosas que vos no analizaste. Pero no suponía que ningún análisis era completo, entonces cada analista quedaba con sus puntos ciegos y a partir del punto ciego como tener una mancha de caca de mosca en el microscopio. Es exactamente así, es exacto. Y donde estará la manchita de la caca de mosca, ahí no verás, o verás mal. No es eso, ¿eh? La posición que se asume son las posiciones que habilitan la estructura, que es estructura teórica, y entonces las chances son teóricas. Que realizan el mundo. A partir de ahí, realiza el mundo, no está en la realidad previa. Si uno tiene claro eso, se le cae la pregunta de si la topología es metáfora o no es metáfora. Porque la topología es una posición que arma mundo. Y si no serás euclidiano. No serás realista, no es realista. Lo que no sabemos nosotros es que somos euclidianos. Y no sabemos que somos euclidianos porque somos kantianos. O sea que creemos que Euclides es la realidad. Las cosas son así. Es así. A partir de ahí yo lo conozco. Lo que Lacan propone es que lo que hay es una posición. Lo que Lacan propone, y toda la ciencia moderna de 1885, 1890, o sea, son 150 años atrás o ya van. Entonces, Alfredo, la topología no es metáfora, tampoco en analogía, es una posición que se asume. La estructura. No describe nada tampoco, describe la posición. Es el nombre de la posición que asumís. Son las consecuencias de la posición. Es la consecuencia de la... Y Lacan agrega que la euclidiana es el fantasma. Pero El engaño es el euclidiano. ¿Qué es lo que dice Bertrand Russell? Lacan trabajó mucho Russell. Russell es un autor muy complicado porque tiene una posición
en alguna medida empirista, bueno, a nosotros se lo complica, pero la geometría euclidiana es una gran mentira y un gran engaño. Y tiene una propiedad fatal, y es que convence de que ni siquiera es una teoría, que es una descripción racional de los hechos, de los objetos, de la materia, de la sustancia. Deseo del analista no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Es una posición que se asume respecto a la subversión del sujeto. O sea, si el asunto es una persona, un individuo, un chabón, o si lo que se asume es la posición de que el análisis se trata de un tema, de un asunto. Si se trata de un tema y un asunto, el analista tiene las dos patas metidas adentro y es imposible que distinga cuáles son las patas de él y cuáles son las patas del paciente, del otro. Eso es. Pero no distinguen entre nuestras posiciones. No es que las mujeres sean más proclives al deseo del analista que los hombres, que las analistas mujeres no son las mejores analistas, son las peores. Esas frases psicológicas de Lacan, donde distingue qué puede tener de bueno para ser analista, ser mujer, ser hombre. De psicología, Lacan hace muchísima psicología. De la cagada de Lacan, toda la psicología. Pero de las mujeres, toda psicología pura. Me encanta hacer psicología de las mujeres. Cada uno. Pero deseo del analista no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Es una posición de las 3 o 4 posiciones posibles que se asumen frente, no sé cómo decirlo, pero mal dicho, sí, al asunto humano. La situación discursiva. El deseo del analista, o sea, el psicoanalista es para Lacan psicoanalista si se posiciona como un físico cuántico. Si te posicionas como un físico newtoniano, sos psicólogo. ¿Con qué mundo estás operando? El físico cree que opera con un mundo que existe antes de su observación. El psicoanalista tiene que saber que él crea. Todo lo que observa es creado por el analista. Es obsesiva, histeria, odio. Por el lado de lo que decías antes, de la posición asumida que genera el objeto ahí. Porque la posición dice que no existe ningún objeto material, sustancial, que no sea determinado en el sentido de su esencia, más que con el dispositivo que lo hace existir. Ahí está la inversión de la estética trascendental. Claro. Sí, por eso hacía tanto hincapié en la cita que preparó Ramiro sobre mi ética. Porque para Kant no es una posición. Es así. claro. Es como se dice el goce. No es su estética, es la... Acá dice del objeto en una de las citas, la de la clase 7, del objeto en la ciencia, dice: al hecho de haber querido dar una parte excesiva a ciertas evidencias, ¿qué es esto que está diciendo? Y particularmente aquellas que pertenecen al campo de la estética trascendental. ¿Qué es esto que decís? De que está ahí ya, digamos. De verlo desde un punto en el cual lo que es porque está, digamos. Más allá de que es creado en la observación. Con lo cual se dan cuenta que esto se lee muy bien en Heisenberg, física y filosofía. Física y filosofía, que está en internet. Se lee muy bien. Él dice: el lenguaje, lo que Lacan llama el muro del lenguaje, no permite decirlo. Porque decir lo que se crea en la observación es como decir hielo caliente. ¿Cómo llaman esas frases? Oxímoron. Es un oxímoron. ¿Cómo vas a crear en la observación? Vos estás observando, lo estás creando. Bueno, pero es el muro del lenguaje, porque el lenguaje es retrógrado respecto a la física. Hubo un momento, 1900, que justo es el momento de Freud. Casualidad, las mismas ciudades, el mismo lenguaje, además, donde la ciencia se pegó un respingo y dejó el lenguaje atrasado.
no tenemos la forma de establecer para la realidad cuántica un lenguaje apropiado. Es el lenguaje, es o no es. Y ahí viene la fórmula. Ahí viene la formalización. ¿Te acordás cuando Sí, pero no lenguaje natural. Yo me refiero a los que se lenguaje llaman vaciado lenguaje natural. de contenido Eso, como parte de lo viviente? Encontré una cosita en el 19, una definición 19 de de Yacaré. Lo chequeé, ¿eh? Está bien. Pero sí, de hecho aparece traducido en esta oferta. Lo chequeé. Deportivo. No, pero aprendimos porque la verdad que vale la pena. Sí. Pero de lo que decía el otro día del goce como lo viviente, o lo vital, el ideal vital. La cita se refiere a la reproducción de la vida. Tal como llegamos a interrogarlo en el nivel de la aparición de sus primeras formas, la reproducción de la vida emerge de algo que no es ni vida ni muerte, y que interviene muy independientemente del sexo e incluso de algo ya viviente, llegado el caso, a saber, lo que denominaremos el programa, o aún el codón, como se dice a propósito de tal o cual punto localizado de los cromosomas. Ve la crítica, se da cuenta de la crítica Freud, ¿no? Es una crítica radical total a la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es que la sustancia viva retorna a su estado anterior, quiere retornar. Esas cosas que le compramos a Freud es increíble. ¿A dónde retornar? Es un ente matemático. Y sí. La vida no proviene de la... De hecho, para la ciencia es imposible establecer que... De hecho, es un imposible lógico, porque no hay ADN sin proteínas, ni proteínas sin ADN. Y el goce que tú mencionabas el otro día, entonces, que en esos términos, en los términos de suponer alguna mentalidad inherente. Es Néstor Brownstein bajándose los pantalones con Sigmund Freud. O sea, el goce del sentido común lacaniano. Sí, que es el sentido común sobre el goce extremado. Muchas veces nos parece subversivo decir lo que dice el sentido común empujado un paso más. Eso es muy... Hay que empezar a aprenderlo eso, ¿eh? Es lo que pasó con Marx y es lo que pasó con Freud. Dijeron lo que se está, el caldo de lo peor del sentido común de su época. Lo dijeron de una manera un poco más radical. Al decirlo un poco más radical parecen subversivos, pero en realidad siguieron con la lógica específica de lo que se venía diciendo en economía política para Marx y en estudios sobre filosóficos biológicos en la medicina. ¿Sí? El romanticismo, el amor, el Werther, amor, ¿a dónde se llega? A la muerte. Entonces estaba en el caldo de... Y bueno, el partido nazi, amor por la raza, 80 millones de muertos. O sea, esa es la filosofía de la época, de esa sociedad y cultura, que la vida buscaba retornar. ¿Saben que el último proyecto de Hitler, saben cuál fue el último proyecto de Hitler, no? Primero matar a todos los deficientes alemanes, y se lo hizo. Los mismos camioncitos con el caño de escape para adentro, eran para débiles mentales, arios. Ahí la iglesia lo paró. Puede matar a varios miles. Porque se dieron cuenta que todas las madres llamaban a los hijos que no querían, la nuera, me dicen que Leanlo, es un interesante estudio. Y el proyecto final de Hitler era matar a todos los alemanes cuando estuvieron a la altura del nazismo. Y ahí lo frenaron. Claro. Matar a todos los alemanes porque no estuvieron a la altura del nazismo. O sea, vean cómo se termina la muerte. Es un camino de amor a la raza, que termina matando a la gente. Lo que ahí dice Lacan en tu cita es que no es cierto. La verdad que hubiese sido mejor que Lacan diga, y en esto lo critico. Alguna vez. Tanta vaselina finalmente te venías acostumbrado. Alguna vez. O sea, justo acá está sosteniendo todo el toque en tabú. Sí. Ahora, eso nos parece mucho más fuerte porque somos tremendamente griegos e ignorantes
salvo casos excepcionales sobre algún tópico muy peculiar, que todas estas referencias se nos pasan de lado. Todos leímos la referencia que trajo Ramiro. ¿Y? Sí, tengo que leer tanto, no tengo que leer tanto. No sé, no, es aburrido. Mejor Sade. No sé si le llaman Sade, más aburrido que Sade. Todo el tiempo, es como el Porto. ¿Cuánto tiempo puede mirar Porto? ¿Cuánto tiempo puede mirar Porto? Pero nosotros no tenemos ningún conocimiento casi de ninguna disciplina. Y si uno sigue las referencias doctas de Lacan, es advertido las doctas. Nosotros no tenemos la formación para leer Lacan. No tenemos ni el primario, ni la secundaria, ni tenemos la universidad. Los cursos tenemos internet. Por suerte tenés internet si te pones a buscar con desconfianza de que alcanza con la experiencia con el cura en el diván. Porque si alcanza con la experiencia con el cura en el diván, si es Arletnis, entonces pues, ni siquiera internet. Buscás el tercer gol de Maradona. Cuarto gol de Maradona. Y el año que viene le iba bajando. Porque hay un problema con Lacan, ¿eh? ¿Cuántos autores estamos diciendo todo el tiempo que tenemos? Es desmoralizante, apertura es desmoralizante. Completamente. Es desmoralizante porque decís, bueno, entonces este jueves. Y los que no menciona. Los que no menciona, por ejemplo, en el seminario. Pero de jueves a jueves son 3-4 libros. Sí. No, es imposible. Bueno, aparte está la Eso relación estamos que hace Lacan con los autores. que Porque te todo lo que dice Implica Lacan articularlo. es lo que dijo. Implica articularlo. O sea, no, articular todo el conjunto de referencias doctas, con quién se distingue y con quién se articula. Claro. Las explícitas, digo, también hay muchas implícitas. Robert Blanchet, que está implícito acá en el de la situación, y diría que no lo menciona en ningún lado. Por eso Pajarla está buenísimo. Y La tabla de los eso, Igual las implícitas de Miller suelen ser explícitas en esta perla. Si ustedes leen esta perla abajo, la cantidad de referencias que tiene son 1000 más que. O sea, Jacques de Miller sacó al menos 1000 referencias de los seminarios de la maniobra oscurantista la de Miller. Lo que pasa por un público que estaba deseoso de decir, fue lucida, ¿no? Dijo lo mismo que Freud. Quería comprender. Miller permitió comprender la gana. Pasa. Puede que continúe, no sé bien. Voy a ver por dónde sigo. Sí, hay muchas más citas, pero. Primero el jueves que viene.